Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, una semana más a Slytherin, aquí con Is y con Rob. En este vídeo vamos a dedicarnos a hablar de las casas híbridas, de ese concepto de casas híbridas que tanto habéis oído hablar a lo largo de, del tiempo que llevamos hablando de las casas de Hogwarts. Y en qué consisten, bueno, y las conclusiones que hemos ido sacando a lo largo de los años. Bueno, la primera vez que aparece la posibilidad de tener dos casas es, como comentamos en el vídeo de Friends, cuando el sombrero seleccionador no sabe si poner a Harry en Gryffindor o en Slytherin. A lo largo de la saga, esto también se ve, no sé si os acordáis, pero Hermione también dice que el sombrero dudó si ponerla en Ravenclaw o en Gryffindor. Bueno, estos dos casos serían tanta igualdad entre una casa y otra, de Gryffindor y Gryffindor respectivamente, que hacen dudar al sombrero, pero esto no siempre es así. Esto quiere decir que no es lo mismo tener dos casas en tu personalidad que ser un hat stand. ¿Qué es un hat stand? Pues lo que ha explicado es cuando tus casas están tan absolutamente igualadas que el sombrero seleccionador duda si mandarte a una o a la otra, no sabe y por en cuál ese caso, decidirse. Exacto, incluso te da a elegir, oye mira, ¿tú qué quieres? ¿Qué quiere? A ver, no, haz mi trabajo. Se puede ser Gryffindor al nivel de Harry, o se puede ser Gryffindor pues teniendo mucho Gryffindor y pinceladas de Slytherin. De esta forma, si por ejemplo cogemos a Gryffindor como ejemplo para explicar esto de las casas híbridas, pues podemos ser Gryffindor puro, o podemos tener diferentes combinaciones. Podemos tener Gryffindor y Ravenclaw, podemos tener Gryffindor y Hufflepuff, o Gryffindor y Slytherin, lo que darían en Gryffindor, Gryffindor y Gryffindor. Si eres Gryffindor puro, obviamente pues las características Gryffindor van a destacar muchísimo en ti. Si eres Gryffindor, probablemente tengas mucho Gryffindor y pinceladas de individualismo, de creatividad. Si eres Gryffindor, pues será de ambición, de astucia. Y si eres Gryffindor, pues resaltará el Gryffindor, pero tendrás pinceladas de lealtad, honestidad y lealtad. Sí. Lo apasionante de todo esto es ver cómo cada persona que tiene casa híbrida tiene una especie de conversación entre sus dos lados, que puede ser una conversación amistosa, de darse la mano y ayudarse a hacer cosas, o puede ser una discusión, lo que da lugar a personas con muchos conflictos internos. Demasiados conflictos internos. No sé si vais entendiendo que la mezcla de casas es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Entonces, no es tanto, por ejemplo, decir Ravenclaw tienen esta característica, esta y otra, porque las posibilidades de combinación son tan amplias como personas hay en el mundo. Entonces, conseguir saber vuestra casa híbrida va a ser un poco más complicado que ver este vídeo y ya está. Es más un trabajo de introspección, de ir conociéndose a vosotros mismos, sabiendo qué características tiene cada casa. Sin embargo, como no queremos dejaros en este vídeo como venga así, conoceos a vosotros mismos y buscaos vosotros la casa, pues hemos querido establecer algunas pautas que generalmente seguimos nosotras para seleccionar, y así pues haceros más sencillo este proceso. Así, por ejemplo, tenemos la división entre casas sencillas, como serían Slytherin y Hufflepuff, y entre casas complejas, como son Ravenclaw y Gryffindor. Bueno, no hay que ser un genio para darse cuenta de que las casas sencillas tendrán un pensamiento pues más pragmático, más sencillo, más a tiro hecho, mientras que las casas complejas tendrán un pensamiento más enrevesado, más de comerse la cabeza. Cuando una persona tiene una mezcla de casa sencilla con casa compleja, como por ejemplo es Slytherin, pues generalmente esa persona tendrá pues una ayudita de la casa simple a la compleja, y su pensamiento pues tenderá un poco más a lo pragmático, hará que la casa compleja se relaje un poquito en ocasiones. Es como una pista. Si una persona es Gryffindor o Ravenclaw y tú ves que en algunas ocasiones es muy realista, muy eso, que va a tiro hecho, normalmente es porque está mezclada o con Slytherin o con Hufflepuff. Otro parámetro que se puede utilizar a la hora de identificar estas casas es la competitividad. Hay dos casas más competitivas, que son Slytherin y Gryffindor, y dos casas a las que no le interesa ser competitivas, que son Ravenclaw y Hufflepuff. Entonces, generalmente, que ya os digo que esto es complicado, si las personas tienen en la mezcla o Slytherin o Gryffindor, se va a notar esa competitividad y van a restar competitividad si tienen casas como Ravenclaw o Hufflepuff. Esto nos lleva a que normalmente las mezclas Gryffindor y Slytherin son mucho más competitivas que las mezclas Ravenclaw o Hufflepuff. Y ya por ejemplo, si mezclamos Ravenclaw y Slytherin, teniendo un Ravenclaw, pues esa competitividad dependerá pues de la casa que prevalezca. Si prevalece el Ravenclaw, pues generalmente salen pocas ocasiones. Sí, a veces, pero bueno, tampoco es aquí no es cuestión importante de meterse mucho en el hoyo, en el meollo. Y al revés,
pues se va a notar más. Y como último ejemplo de esta división de casas híbridas que hemos hecho, pues podemos diferenciar entre casas introvertidas y casas extrovertidas, que no es lo mismo que ser tímido y ser súper... Extrovertido ahí de... Sí, de amiguismo, ¿sabes lo que te digo? Ya se habla Es aquí más, si tienes de colegueo. más mundo interior o más mundo exterior. Exacto. Siempre pensadlo así. Así, las casas introvertidas pues serían, por ejemplo, Ravenclaw y Slytherin, y las casas más extrovertidas serían Gryffindor y Hufflepuff. Como veis, hacer un vídeo dedicado a cada rasgo de cada casa híbrida es imposible, porque es que las combinaciones son muchísimas. Daría y además, confusión. exacto, os confundiríais, y es que además es que siempre va a haber alguien que te sorprenda. O sea, se puede ser Gryffindor de tantas formas, se puede ser Slytherin de tantas formas, que realmente es que no merece la pena. De todas formas, para ayudaros a identificar estas características y de qué casa pueden ser, vamos a repasar qué es cada casa. Y empezamos con Ravenclaw. Normalmente se identifica por tener mente abierta, por ser inteligentes, por ser creativos, individualistas, poco conflictivos. Exactamente, de mente compleja, discurso elaborado, largo, hablamos mucho y pensamos mucho. Mientras que los Slytherin, mi casa, aparte de ambiciosos, ¿qué es lo otro que dice? Astutos. Astutos, bueno, sí, eso que eso suele ser los villanos, básicamente según la gente, pues somos bastante pragmáticos, somos de mente bastante ABC, muy ordenada, muy minimalista, nos gusta eso, las cosas ordenaditas, las cosas a tiro hecho, somos muy familiares, nos aburrimos fácilmente, somos bastante directos, bastante brutos a veces incluso. Vale, ¿cómo identificar características Gryffindor? Los Gryffindor, aparte de valientes y orgullosos, que realmente no es tan fácil de ver en una persona. Porque ya no vamos con armadura por la calle. Sí, son bastante extrovertidos, normalmente intentan que las personas que les rodean se sientan a gusto con ellos, son así simpáticos, bocazas, vistosos, y después siempre tienen una idea de bien muy marcada, normalmente tienen sentido del sacrificio, un poco de complejo de héroe. También tienen el discurso complicado, les gusta mucho hablar de cosas que han leído, que han escuchado. Sí, son colegas, son amigotes. Y bueno, por último, los Hufflepuff, aparte de honestos y justos, que es lo que dice el sombrero seleccionador, pues son leales, son trabajadores, son un poco ingenuos, son muy protectores, son muy realistas, muy pragmáticos. No les gustan las cosas complicadas, suelen ser gente con bastante tesón, son muy cabezotas con lo suyo, pero muy buena gente. No sé, es que los Hufflepuff son muy buena gente, tío. Muy de verdad. Sí, muy de verdad, exacto, muy de la tierra. Bueno, ya está aquí el vídeo de esta semana. Esperamos que os haya gustado, esperamos que os haya servido exactamente. Comentad, compartid, dadle a me gusta si os ha gustado. Dudas, lo que sea. Seguidnos en Twitter, tengo el Curioscat abierto para más sugerencias. Y bueno, hasta el vídeo de la próxima semana. Muchísimas gracias y un saludo a todos.